Hola, mi nombre es María José Barrera y el día de hoy presentaré una sesión de clase enfocada en la noción derivada desde una perspectiva geométrico-analítica. Para ello tuve presentes algunos elementos epistemológicos y didácticos vistos en el curso de didáctica del cálculo. En cuanto a los elementos didácticos, me fundamenté principalmente en los dos libros que vemos en pantalla, los principios estándares para la educación matemática, propuestos por el NSTM o el National Council of Teachers of Mathematics. De ellos tuve presente los procesos de resolución de problemas, comunicación y representación principalmente. Y en cuanto al libro Estudio Dinámico del Cambio y la Variación, escrito por Fiallo y Parada, consideré la estructura de las actividades que aquí proponen, en donde pues exponen las experiencias con el curso de precálculo de la UIS. Y a nivel epistemológico, considere los obstáculos que pueden tener los estudiantes al abordar la noción de derivada. Entonces, no siendo más, comencemos con la sesión de clase como tal. Bien, entonces lo que se pretende es iniciar la clase con un problema y a partir de él ir desarrollando lo que se pretende, que es la noción de la derivada, pues desde una perspectiva geométrico-analítica. Entonces el problema dice, como se ilustra en la imagen, las funciones que están en color verde y azul van a determinar dos rectos, L1 y L2, y estas son simultáneamente tangentes a ambas gráficas. Entonces, lo que se le pide a los estudiantes es encontrar los puntos de tangencia de ambas funciones y encontrar una ecuación para cada recta tangente. Así pues, este problema se propone es para estudiantes que han tenido un acercamiento estático con la derivada, por lo cual conocen la definición que se imparte normalmente en los cursos de cálculo, es decir, como límite del cociente incremental, pero no la interpretan. Se tiene presente que, pues, a nivel epistemológico, la derivada se concreta de manera formal con la definición epsilon y delta. Sin embargo, pues, se comienza enseñando es con la definición del límite como cociente incremental. Y este primer acercamiento, pues, ha mostrado no ser como muy fructífero para los estudiantes. Esto lo he visto desde mi experiencia como tutora y en algunos documentos que he revisado en cuanto a obstáculos epistemológicos que tienen los estudiantes al abordar la derivada. Entonces, lo que yo pretendo con este seguimiento es que los estudiantes comprendan de dónde sale esta definición de derivada con ayuda de la conexión entre representaciones. En este caso, pues me centraré en la representación gráfica y en la representación analítica que presupone la definición de derivada como límite del cociente incremental. Además, pues entre otros aspectos, se podría destacar que este problema también permite ejercitar procedimientos de tipo algebraico, como lo es el planteamiento de un sistema de ecuaciones, porque con él pues van a poder encontrar lo que son los puntos de tangencia. Una vez los estudiantes ya han revisado el problema, lo han explorado y demás, pues viene la siguiente parte, que es la discusión de las posibles hipótesis, conjeturas o caminos de solución que proponen los estudiantes. Entonces se espera que ellos den hipótesis de solución teniendo presentes conceptos previos tales como la recta tangente, sistemas de ecuaciones, funciones y límites. Entonces se abre paso a la siguiente fase que propone el libro escrito por Fabio Parada, que es la exploración guiada. ¿Cómo hacemos esta exploración guiada? Pues lo que yo hice fue proponer una actividad en donde se vislumbre esta concepción de derivada en un sentido geométrico analítico. Para ello creé este material en GeoGebra y lo que pretendo es que en un inicio solamente exploren con los deslizadores. Entonces, a propósito, inicié como con esta función cuadrática para que ellos noten la semejanza que tiene con su problema. Sin embargo, pues no solo me quedo con ello, porque aquí pueden ellos alterar el valor del grado de la función y notar que las conclusiones en efecto van a ser las mismas. Y tenemos también este deslizador H. Entonces las preguntas que guían esta actividad o que van a dar los resultados que espero es estas dos que vemos acá.
En primer lugar, dice cómo se comporta la recta roja y la función verde cuando el deslizador h es cero. Entonces, lo que busco es que ellos exploren y realicen conjeturas incluso sin llegar a determinar aquí en h igual a cero y digan, ah, ok, bueno, esto parece ser tangente, esto parece ser secante. ¿Y qué pasa cuando es diferente de cero? Una vez que han explorado ello, les pido que fijen el deslizador A y hallen la pendiente de la recta roja para cualquier punto. Esto con el ánimo de que conecten ahora sí la definición analítica que ya tienen concebida, es decir, como límite del cociente incremental, y logren ver su sentido geométrico. Pues considero que no todos podrían hacerlo, entonces para ello se podrían proponer ejercicios en los que se halle la pendiente en determinado punto, puede ser de una recta cualquiera, para que con ello pues logren llegar a la generalización buscada. Y como se supone que en este punto ellos ya tienen conocimiento sobre límites, pues va a ser un poquito más sencillo este abordaje o este paso de una representación a otra. En este caso, de la representación geométrica a la analítica. Ahora bien, siguiendo con estos ejercicios de exploración guiada, pues se supone que ya con esto se podría dar paso a la discusión de soluciones una vez generado lo que se quiso con esta actividad. Es decir, se supone que con esta actividad lo que se quiere es que el estudiante deduzca que al derivar con la definición va a obtener el conjunto de todas las pendientes. Y con ello pues puede plantear un abordaje. De allí que se dé la discusión nuevamente, pero ya fundamentada con lo que se ha adquirido en esta actividad que previamente presenté. Claro está que en caso de no llegar inmediatamente a esta conclusión, que es lo más factible a pasar, pues se puede guiar como con preguntas, con ejemplos e incluso con ejercicios, para que ellos noten la utilidad de esta percepción geométrico-analítica de la derivada. Cabe resaltar que las preguntas serían del tipo, dada una función y su derivada, de manera gráfica, claro está, interprete qué sucede al evaluar en un punto, tanto en la función como en su derivada. Entonces, ahí tendrían que dar como posibles conclusiones, es decir, ah, ok, cuando se hace en la función me da tal cosa, cuando se hace ya con la derivada me da es la pendiente en este punto y demás. Se pueden preguntar el por qué, pedir que justifiquen, que argumenten su razonamiento, etcétera. Bien, dentro del libro de Fiallo y Parada, la última fase o la que se describe como última plantea un nuevo problema más complejo con el ánimo de que el alumno use lo aprendido para solucionar este nuevo dilema. Sin embargo, yo considero que con este problema ya sería suficiente para una clase. Ahora bien, pues si se desea continuar con este enriquecimiento de la concepción de derivada, sin necesidad de hablar de técnicas o artilugios para resolverla, se pueden ampliar las representaciones de este objeto. Es decir, se puede hablar de la derivada como función, como razón de cambio y demás, con unos ejercicios como los que propuse aquí mismo, que les voy a mostrar. Bien, al ingresar aquí al primero, lo mismo, tenemos en primer lugar una exploración con un deslizador y abajo se les presentan algunas indicaciones en el ámbito de ejercicio. Entonces, le pedimos encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el valor de x, es decir, en x igual a -1, en x igual a 0, en x igual a 1. Ello con el ánimo de ejercitar la noción que se tenía o la que se adquirió de la derivada como pendiente de la recta tangente. Luego, pues se le pide que use la definición analítica, es decir, la del límite como cociente incremental, para encontrar la función dada. Es decir, cuando n igual a 1 o cuando n igual a 3, en este caso. Y con ello se pretende llegar a la noción de derivada como función.
Entonces, por ello se da en la indicación que la derivada es nuevamente una función y que use estas funciones que se hallaron en el punto 4 para hallar lo siguiente. Aquí se le pueden dar indicaciones del tipo interprete, que era de lo que estaba hablando hace unos minutos. Y finalmente, el último ejercicio que propongo allí es el que vemos acá en pantalla. En este ya me permite interactuar con la función y su derivada de manera gráfica al mismo tiempo. E incluso me da aquí las expresiones analíticas. Entonces tenemos una especie de concepción geométrico-analítica. Lo que pido es que arrastren este punto para determinar la gráfica de la función derivada y describir qué pasa cuando b igual a 2 y b igual a 3. Es decir, lo que quiero es que ellos lleguen a la conclusión de que la derivada es un grado menor que la función inicial. Y ello lo concreto con esta siguiente pregunta. Note que el deslizador se relaciona con el exponente, entonces, ¿cómo cree que se va a comportar la gráfica? Todo ello lo hago es para que ellos exploren más características de la derivada sin necesidad de dárselas inicialmente. Es allí que pues también propongo este como ejercicio 8, es extraído del SIL y pues lo que se quiere es que el estudiante use lo visto para deducir por cuenta propia las condiciones para que la derivada exista. Es decir, que use esta noción de derivada, más que todo centrándose en la noción geométrica como pendiente de la recta tangente, para que pueda deducir cuándo una derivada pues existe o no. Y entonces de allí podría, digamos, decir por qué en el punto x igual 2 no existe, qué es lo que pasa con las pendientes y dar una interpretación fundamentada en lo que ha visto previamente. Bien, y antes de finalizar este video me pareció pertinente hablar de dónde surgió la idea de este abordaje. Además de tener en cuenta la epistemología y los documentos mencionados, tuve presente la experiencia de las tutorías con el curso de didáctica del cálculo. El problema lo extraje directamente de una tutoría que tuve con los chicos y el abordaje que le di fue similar, un abordaje desde una perspectiva geométrico-analítica. Ahí tenemos la solución que da un estudiante que no tenía nociones bien claras sobre la derivada. Cuando comencé a trabajar la derivada con ellos, dos de los estudiantes no habían visto la derivada y los otros dos la habían visto desde un enfoque netamente analítico, por lo cual no realizaban conexiones en las representaciones. Es por ello que decidí hacer esta sesión teniendo presente estos argumentos o estas cuestiones que acabo de exponer. Ahora bien, volviendo a las diapositivas, las referencias, es decir, de donde extraje el problema y algunos ejercicios aquí propuestos, es del SIL. No siendo más, muchas gracias por su atención.